Bien, entonces voy a compartir la pantalla. No sé si alguien tiene algo que decirme, por si un acaso antes de empezar la clase. Alguien que quiera comunicarme algo, dar algún comunicado o alguna pregunta que quieran hacerme antes de empezar. ¿Nada? Bien, entonces como les digo, la tarea que les había dado la vamos a corregir ya cuando volvamos a ver después de que terminemos de estas clases virtuales. Cuando nos veamos en forma presencial, vamos a corregir los ejercicios. Voy a compartir la pantalla. Bien, entonces decía que en esta clase me tocaría explicar lo que serían los sufijos. Nosotros en nuestra lengua, si ustedes quieren seguirme, pueden hacerlo mirando el libro. Van a mirar el libro, les voy a decir en qué página, por favor, en qué página estamos para que me puedan seguir a las explicaciones que voy a hacer. Bien, página 15 del libro, por favor. Pueden abrir su libro en la página 15. Estoy admitiendo todavía algunos estudiantes que se están uniendo al grupo. Bien, en la página 15 comenzaríamos los sufijos. Como les decía, en este primer tema lo que nosotros hacemos es ver, ¿no es verdad?, la estructura, cómo están estructuradas las palabras. Entonces, a partir de ahí nosotros comenzamos a ver los prefijos en la primera clase que tuvimos, dimos una tarea y ahora vemos los sufijos. Si ustedes ven en la página 15, nosotros tenemos en nuestra lengua distintas, siguen entrando y eso hace con que tenga que cortar. Eso hace con que nosotros tengamos distintas categorías de sufijos. Primero dice, nosotros tenemos los sufijos significativos. Cada uno tiene sus características importantes dentro de la estructura de la lengua, ¿no es verdad? Y sirven obviamente para algo. Primero tenemos los significativos. Es una categoría de sufijos, otra vez siguen entrando ahí. Luego tenemos los sufijos apreciativos. Luego hay otra categoría de sufijos llamados raíces. Y luego hay otros llamados flexivos. Hoy día solamente vamos a hablar de todas estas clases de sufijos, cómo los identificamos dentro, para qué sirven, ¿de verdad? Cómo nosotros podemos... Voy a tener que esperar unos segundos porque de verdad siguen entrando y esto me pone un poco histérica porque yo tengo que cortar la explicación. A ver, un ratingo voy a dejar de compartir, van a disculpar. Y voy a tener que esperar vamos a tener que esperar unos segundos que entren más y de ahí ya cierro la ventana porque no puedo cada rato cortar. Me da mucha pena tener que cortar en lo que comienzo a explicar porque hay gente que está entrando. A ver, esperemos unos segundos. Mientras tanto, vuelvo a repetir los ejercicios que les di para que hagan en el libro, quedan para que los corrijamos.
cuando nos volvamos a encontrar de forma física. ¿De acuerdo? Ahora vamos a seguir explicando el tema porque ya no podemos atrasarnos más de lo que estamos atrasados. Entonces, eso me hace con que continúe yo explicando y después ya nosotros en clase hacemos las correcciones de los ejercicios que teníamos pendientes de la primera parte que expliqué. Bien, creo que ya ahora que ya no entra más nadie, hemos esperado ya algunos minutos. Hay otro. Ya. Bueno, creo que ahora no entra más nadie. O por lo menos lo vamos a hacer esperar si entran. Bien, teníamos entonces que explicar los sufijos, en este caso significativos, los sufijos apreciativos, los sufijos raíces y los sufijos flexivos. Cuando nosotros hablamos que todos estos son morfemas, todos ellos son morfemas, estamos diciendo que son unidades mínimas significativas que tienen un sentido, o sea, que portan un significado. Cuando hablamos de sufijos, decimos como un término general, los sufijos son morfemas, cualquiera de ellos, los significativos, los apreciativos, los raíces y los flexivos son sufijos. Y si son sufijos, son morfemas. Y si son morfemas, son unidades que aportan un significado a la palabra. ¿Cuáles son los significativos y cómo los caracterizamos? Veamos a través de un ejemplo de muy sencillo para entender. Si yo digo la palabra, por ejemplo, confianza, dije la palabra confianza. Entonces digo, esta palabra, confianza, tiene un sufijo que es el sufijo ansa, por ejemplo. Comienzo por ahí. Esta palabra, repito, tiene un sufijo ansa. Esta palabra, como tiene el sufijo ansa, el sufijo ansa significa acción. En nuestro lenguaje, el significado que le da al lexema es acción. Entonces, el sufijo ansa significa acción, ¿de acuerdo? Entonces, este sufijo que significa acción, como significa acción ansa, entonces le dice a la palabra, usted, señorita palabra, es un sustantivo. Se formó un sustantivo. ¿Por qué? Porque tiene el sufijo ansa. El sufijo ansa forma los nombres o sustantivos. Y como tiene ese significado de acción, por favor, a quien está con el micrófono abierto lo cierra para que no perjudique, no haya bulla dentro de las explicaciones. Entonces, como ese sufijo acción, ansa significa acción, forma un sustantivo, entonces le dice a la palabra, usted palabra es un sustantivo, significa ansa, significa acción, usted se escribe con la letra Z. Entonces, los sufijos significativos, que son los que estamos hablando ahorita, son aquellos que dan tres informaciones a la palabra, tres informaciones importantes. Les dice qué significado le está aportando al lexema, donde aparece, qué clase de palabra está formando y cómo debo escribir. Entonces, si yo les pregunto a ustedes y les digo, ¿qué significa la palabra confianza? ¿Qué me dirían ustedes? Confiar. A ver, no escuché. ¿Qué significa la palabra confianza? ¿Qué me dirían? Por favor, no escuché hace un momento. La acción de confiar en alguien. Excelente. Para quien habló, no pude identificarlo en este momento. Acción de confiar. Excelente, porque fíjese usted que el sufijo significativo le está dando un significado al lexema, acción. Le dice, aquí a este lexema le aumentamos acción, acción de confiar. Le dice el sufijo significativo,
Como tenés el sufijo ansa, son un nombre sustantivo. Y como son un número sustantivo con el significado acción, ese sufijo ansa se escribe con Z. Entonces, si yo digo confianza, digo acción de confiar, como dijo su compañero. Si digo alabanza, ¿qué significa? La acción de alabar. Excelente. Y si digo venganza, La acción de vengarse. acción de vengarse. Acción de vengarse. Excelente. Entonces, fíjense ustedes que los sufijos significativos, como acabamos de ver, sirven para darles tres informaciones importantes, como ustedes mismos están constatando. Le dice, esta palabra tiene le está aumentando ese significado, ansa, acción. Le está diciendo palabra confianza, venganza, alabanza, matanza, acción de matar. Le está diciendo la palabra, es un sustantivo. Todo lo que termina en ansa, por lo tanto, se escribirá con Z, porque le dice acción y forma un sustantivo. A eso se llaman sufijos significativos. Esos sufijos significativos aparecen en qué clase de palabras? Aparecen formando sustantivos, forman adjetivos, forman verbos en infinitivo, en gerundio y en participio. Y luego forman los adverbios. Entonces, a ver, aclarando, los sufijos significativos aparecen formando los sustantivos, como acabamos de ver, forman los sustantivos. Ahí estamos, un ejemplo de todos los que tienen en el libro, les he dado un solo ejemplo. Vamos a ver cuáles otros forman los adjetivos. Por ejemplo, yo digo cariñoso. La palabra cariñoso tiene el sufijo oso. Este sufijo oso significa abundancia. Quiere decir que abunda. Entonces yo digo el sufijo oso significa abundancia. O sea, que abunda. Le da abundancia. O sea, que abunda. Eso significa. Entonces, la palabra cariñoso, por ejemplo, tiene un sufijo, el sufijo oso. Ese sufijo en nuestra lengua significa abundancia, o sea, que abunda. Entonces, como ese sufijo significa abundancia y es un sufijo significativo, entonces, por lo tanto, yo digo, este es un adjetivo. Las palabras que contemplan el sufijo oso forman los adjetivos. Entonces, porque es un sufijo significativo. Y como el sufijo oso significa abundancia, forma un adjetivo, voy a escribir siempre con la letra S. Entonces, por lo tanto, lo que acabo de decir es que las palabras que tienen el sufijo oso van a darle un significado de abundancia, o sea, de que abunda. Forma un adjetivo y se escribe con la letra S. Repito que los sufijos significativos dan tres informaciones a la palabra, que es el significado que le aumenta, la clase de palabra que está formando y cómo debo escribir. Entonces, si yo pregunto qué significa cariñoso, ¿qué me dirían ustedes? Abundancia de cariño. Claro, que abunda en cariño. Por eso es que digo cariñoso. Amoroso, ¿qué significa? Abundancia de amor. Que abunda en amor. Que abunda en amor, abundancia de amor. Y cuando me enojo con alguien le digo baboso. Que abunda la baba. Que abunda en baba, exactamente. Entonces,
Para eso están los sufijos, para darle un significado, lo significativo, un significado objetivo. Quiere decir que yo no tengo que ir a buscar otro significado porque ahí le está diciendo que abunda, abundancia, ahí le está diciendo acción. Entonces, dentro del texto están todos los sufijos de sustantivo, todos los sufijos de adjetivo con su significado para que nosotros sepamos qué significa dentro de los sufijos significativos. 3 informaciones. Resulta que esto obviamente ANSA, por ejemplo, forma no, todos los nombres sustantivos, OSO forma adjetivos, pero en nuestra lengua hay sufijos, como nuestra lengua y todas las lenguas son caprichosas, hay sufijos que tienen formas distintas. Perdón, la misma forma, pero significados distintos. Aquí tienen forma distinta. ANSA es una forma distinta de producción que oso. Entonces yo sé inmediatamente que ANSA me está formando un sustantivo. Yo sé que oso me está formando un adjetivo, porque tienen formas distintas de producción. Sin embargo, como las lenguas son caprichosas, ¿qué es lo que pasa si yo digo, por ejemplo, colegial? O digo también, puedo decir, naranjal. Fíjense ustedes que yo aquí he dicho 2 palabras que tienen sufijos desde el punto de vista de la producción, la misma producción, al, cuando digo colegial y cuando digo naranjal. Resulta que aquí este sufijo que en colegial ha formado un adjetivo, este sufijo no tiene el mismo significado que ja cuando aparece en naranja, cuando digo naranjal. Colegial es un sufijo significativo que le da a la palabra el significado de relativo a o relacionado con. Ese es el significado que le atribuye a la palabra y por lo tanto ha formado un adjetivo. En cambio, cuando digo naranjal, naranjal, fíjense ustedes, a ver, cierre el micrófono a alguien donde el perrito está ladrando, por favor. En cambio, en naranjal, fíjense ustedes que ya no tiene el mismo significado en ese sufijo al. Ese sufijo al significa conjunto. Y como significa conjunto, ha formado un nombre sustantivo. Entonces, fíjese usted fíjense ustedes, entonces, que aquí estamos hablando de que nuestra lengua, como todas las lenguas, tienen sus caprichos, tiene el mismo sufijo desde el punto de vista de la producción, colegial, naranjal. En ambos casos está el sufijo al, pero en el primero está formando un adjetivo porque significa relativo a o relacionado con. En otros casos, inclusive significa hasta cualidad. En cambio, en naranjal significa conjunto, entonces ha formado un sustantivo. Entonces, los significativos, hay un pequeño grupo de sufijos significativos que tienen la misma forma de producción, pero que tienen distintos significados y por lo tanto forman palabras distintas. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, creo que queda claro. Entonces hemos hablado de los sufijos significativos. ¿Cuál es sufijo significativo? Los que aparecen en sustantivo y los que aparecen en adjetivo. Vamos a hablar ahora los sufijos de verbos. ¿En qué clase de verbos? Sufijos significativos de verbos. Entonces, sufijos
También son sufijos significativos, pero de verbos. ¿En qué verbos? Aparecen en los que terminan en ar, en er y en ir. En nuestra lengua, los sufijos significativos, cuando aparecen en verbos en infinitivo. Entonces, hay los que terminan en ar, en er y en ir, forman los verbos en infinitivo. Terminan en ar, como por ejemplo amar, en er, como por ejemplo comer, en ir, como por ejemplo dormir. 3 verbos importantísimos para nosotros. Amar, comer, dormir. Entonces, fíjense ustedes, si yo les pregunto, estas palabras tienen sufijos significativos porque están indicando, ar indica que el verbo está en infinitivo, que pertenece a la primera conjugación. En él es un sufijo significativo porque indica que el verbo también está en infinitivo y es de la segunda conjugación. En ir también indica que es un verbo que está en infinitivo y que pertenece a la tercera conjugación. Entonces, los sufijos significativos aparecen también en verbos, pero en verbos que están en infinitivo para indicar que todavía no están conjugados. También aparecen en verbos que están en gerundio. Por un lado, los infinitivos, gerundio. ¿Cuáles son? Son aquellos que terminan en ando o en yendo. Entonces, esos son sufijos significativos de verbos en gerundio. En ando como amando, en yendo como, por decir, comiendo o durmiendo. Entonces, ahí nosotros decimos, estas palabras tienen un sufijo significativo que le dice al verbo que el verbo está, no es verdad, en este caso está en gerundio. ¿Por qué? Porque termina en ando, yendo. Entonces, a eso se llama sufijo significativo de verbos que están en gerundio. También forman los sufijos significativos en los verbos que están en participio. ¿Cuáles son? Los que terminan en ado, los que terminan en ido. En ado, como en cantado, por ejemplo. En ido, como en comido. Entonces, aquí yo digo, esta terminación ado, ido, es característica de los verbos que están, ¿no es verdad?, en participio. Entonces, ese es un sufijo significativo que marca que el verbo está en participio. Entonces, repito, perdón. Perdón. Entonces, cuando decimos que un verbo tiene un sufijo significativo? ¿Cuándo? Cuando el verbo termina en ar, er, ir, decimos que tiene un sufijo significativo, ¿no es verdad?, de un verbo que está infinitivo. Marca que el verbo está en infinitivo. Amar, comer, dormir, por ejemplo. Cuando un verbo termina ando, yendo, decimos que ese es un sufijo significativo que indica que el verbo está en gerundio. Por ejemplo, amando, durmiendo, comiendo. ¿Cuándo decimos que el verbo tiene un sufijo significativo? Cuando tiene el participio ado, ido, como por ejemplo cantado, comido, dormido, bebido, etc. Entonces, en esas 3 formas de los verbos aparecen los sufijos significativos. ¿De acuerdo? Perfecto. Hay también los sufijos significativos que aparecen en los adverbios. Sufijos significativos de adverbios. Cuando hablamos que un sufijo significativo aparece en un adverbio. ¿Cuál es? Es uno solo, es el sufijo mente.
que significa de manera. ¿Cómo se forman estos sufijos y cómo aparecen en los adverbios? Fíjense ustedes. Voy a usar primero dos palabras que son adjetivos. Y yo digo, por ejemplo, ágil y digo feliz. Estas palabras, así como ustedes las ven, son adjetivos. ¿Y cómo sé que son adjetivos ágil y feliz? Porque yo digo un hombre ágil, una mujer ágil. Ah, está calificando al hombre y la mujer. Yo digo un hombre feliz, una mujer feliz. Está calificando al hombre y a la mujer. Son adjetivos calificativos. Excelente. Entonces, resulta que esos adjetivos dejan de ser y dejan de pertenecer a la categoría de adjetivos y pasan a pertenecer a la categoría de adverbios cuando le aumento el sufijo mente. Y digo ágilmente y digo felizmente. El sufijo mente es un sufijo de origen greco-latino. Significa, ¿qué cosa? De manera. Entonces, si yo digo ágilmente, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué significa ágilmente? Rápido, veloz. Ya. ¿Qué más? De ¿Qué más me manera puede? ágil. Exactamente. Ágilmente significa de manera ágil, porque a la palabra ágil se le está aumentando el sufijo mente que significa de manera. Entonces, no hay otro significado. De manera ágil. ¿Y felizmente qué significa? De manera feliz. Claro, porque a feliz, que era un adjetivo, dejó de ser adjetivo, pasó a la categoría de adverbio porque este ya es un adverbio y felizmente significa de manera feliz. Entonces, este ya no es un adjetivo, es un adverbio. Este ya no es un adjetivo, es un adverbio. ¿Por qué? Porque le aumentamos el sufijo mente. Entonces, el sufijo mente es un sufijo significativo que significa de manera que aparece en centenares de miles de palabras para indicar que es un adverbio. Y para significarle de manera, felizmente, hábilmente de manera hábil, cortésmente de manera cortés, súbitamente de manera súbita, oralmente de manera oral, prácticamente de manera práctica, etcétera. Hay centenares de miles de palabras que son adverbios porque se han formado gracias a la presencia de un adjetivo más el sufijo mente, que es un sufijo de origen greco-latino y forma palabras compuestas evidentemente. ¿Hasta ahí alguna pregunta, por favor? Recapitulo. Entonces, digo que los sufijos significativos forman sustantivos, forman adjetivos, forman verbos que están en infinitivo, gerundio y participio y forman una categoría de adverbios. Me dejo entender, ¿verdad? Los sufijos significativos les dan un significado a la palabra, le dicen qué clase de palabra es y cómo se escribe generalmente. ¿De acuerdo? Y aparecen en esas categorías de palabras. Bueno, ¿alguien está grabando? Sí, voy a permitir que lo graben, obviamente, porque eso les sirve también. Bueno, si bien que están los videos dentro de YouTube, están todos los videos con las grabaciones de las explicaciones, pero de todos modos no hay problema. Bien, ¿alguna pregunta más ahí? Una pregunta. Diga. Está ahí en los adjetivos relativos, si no me equivoco. Colegial está como adjetivo y ahí abajo está naranjal como sustantivo. Colegial se podría convertir en un sustantivo conjunto si le ponen colegiales No, o no sé. porque si usted dice colegiales ya no forma un conjunto, forma el plural.
Una cosa son los sufijos que significan conjunto y otra cosa son los plurales cuando usted aumenta S o S dependiendo de la palabra cómo termina, porque hay normas también para formar el plural. Entonces no vayamos a confundir muy bien su pregunta al plural con el conjunto. ¿Ah? Entonces fíjese si yo digo, por ejemplo, la palabra, por decir, olivar, olivar, bar. El sufijo ar también significa conjunto, pero no todo lo que termina en ar significa conjunto. Olivar es un conjunto de plantas de oliva, o con un conjunto de olivas, es un olivar. Entonces, una cosa es significar conjunto y otra cosa es poner en plural. ¿Me dejo entender? Sí, sí, otro ejemplo podría ser familia, así de conjunto, familia, Puede ser o no. una familia, un conjunto de personas que tienen lazos sanguíneos, ¿no? Pero generalmente se caracterizan porque tienen un sufijo. Hay algunas palabras, como dice usted, o ejército. Ejército es un conjunto, aunque no tiene un sufijo específico, porque no tiene un sufijo que le indique, pero sí enjambre también, son conjuntos. Entonces, hay otros que tienen un sufijo preciso para significar conjunto, y todos ellos están marcados en el libro. Hormiguero, un conjunto donde viven las hormigas. Hay otro sufijo, por ejemplo, río, que significa conjunto, por ejemplo, mujerío, un conjunto de mujeres. Entonces, hay sufijos precisos que significan conjunto. En algunos casos no. Pueden Le dije, tener diferentes terminaciones y solo tiene que referirse a un conjunto de cosas. exactamente. Para eso está el libro. Usted lo va, cuando va a hacer su ejercicio, se va a dar cuenta cuáles son las determinaciones esas. ¿Ah? En la serie de ejercicios que propongo es para que ustedes puedan ir viendo y cuáles son esas terminaciones. Yo ahorita lo que le estoy dando es un esquema global. Y luego de usted ya va a ver en el ejercicio, va a decir, ah, mira, este sufijo también significa conjunto, este otro también, este otro también. Este significa natural de, por ejemplo, mire, le voy a dar un ejemplo para que le quede más claro. De repente, por ejemplo, yo digo cruceño, digo boliviano, digo canadiense, digo iraní, digo francés, etcétera. Aquí solo para darle un ejemplo, solo para dar un ejemplo de lo que me acaba de preguntar. Cruceño tiene el sufijo eño. Eño significa natural de. O sea que si yo digo cruceño, digo natural de Santa Cruz. Boliviano tiene el sufijo ano. El sufijo ano significa natural de Bolivia. Canadiense tiene el sufijo se podría haber dicho sucrense. Sucrense canadiense tiene el sufijo ense, significa natural de. Y tiene el sufijo i, significa natural de, por ejemplo, guaraní. Francés tiene el sufijo que significa natural de, por ejemplo, francés, natural de Francia. Entonces, no es que hay un único sufijo con el mismo significado, y así puedo seguir con otro, sino que hay varios que tienen la misma significación y tienen formas distintas. Le estoy dando un ejemplo. ¿Le quedó más claro? Sí, Lisa, muchas gracias, muy claro. Muy bien. Entonces, eso usted cuando a medida que vamos haciendo los ejercicios se va a ir dando cuenta, porque por eso en el texto hay una serie de ejercicios para que nosotros nos demos cuenta cada uno qué nos está aportando para entender mejor cada concepto. ¿De acuerdo? Bien, muchas gracias. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos hablando. Nos toca explicar los sufijos apreciativos. Vamos a ver en el libro dónde están los apreciativos. En el libro están en la página exactamente 31 en el libro. Página 31, sufijos apreciativos. Y fíjense ustedes que dice
Los sufijos apreciativos indican apreciación subjetiva de quién o de la persona que lo utiliza. Ellos aparecen en los nombres sustantivos para denotar mayor o menor tamaño, afecto o desprecio, intensidad en los adjetivos, cuando aparecen. ¿Cuáles son los sufijos apreciativos? Los apreciativos son los diminutivos, los despectivos, los aumentativos y los superlativos. Bien. Ahí nosotros tenemos los sufijos apreciativos, que son de distintas categorías. Diminutivo. Los diminutivos son aquellos que indican menor tamaño, ¿de acuerdo? Ese es su significado original. Son ito, ita, illo, illa, ico, ica, in, ina, ingo, huelo, huela. Por ejemplo, cuando yo digo ventanita, digo ventanita, ventanita. Entonces, al decir ventanita, he utilizado un sufijo, he utilizado un sufijo diminutivo, que quiere decir menor tamaño. Entonces yo estoy diciendo una ventana pequeña, porque usé un sufijo diminutivo llamado como término general apreciativo. ¿Por qué? Porque yo así la estoy apreciando. Yo le puedo decir a usted, mire, esa es una ventanita. Entonces, no, no es una ventanita, yo la veo más bien una ventana común. No la hallo que sea pequeñita. Pero yo, de acuerdo a cómo la aprecio, cómo la veo, yo digo ventanita. Para usted puede que no lo sea así, puede ser que sea más bien una ventanota. Depende, ¿no es verdad?, de cómo usted aprecie ese objeto o a esa persona. Entonces, los diminutivos indican menor tamaño y son los que están marcados ahí como acabamos de decir. Pero los diminutivos tienen una característica especial. Ellos pueden connotar, o sea, asumir un valor distinto, pueden connotar cariño en algún contexto o desprecio en otro contexto. ¿De acuerdo? Depende cómo usted lo vaya a emplear. Al margen de que siempre significan menor tamaño, pueden asumir otra valoración. Por ejemplo, yo tengo mi hijo que es bien grandote y le digo, no le digo hijote, le digo hijito. ¿No ve? ¿Por qué? Porque le estoy expresando cariño, le estoy connotando cariño al utilizar ese diminutivo. Entonces, por eso es que se llaman apreciativos. ¿Ah? Entonces, sin embargo, también el diminutivo puede connotar, o sea, asumir un valor que no necesariamente sea indicando cariño, también puede connotar desprecio. Si yo no aprecio a una vecina, por decir, digo, a esa mujer le digo, qué mujercita esta. Entonces no le estoy connotando ni cariño, ni pequeño, sino desprecio. Entonces, los diminutivos pueden connotar cariño o desprecio dependiendo del contexto, pero su significado original es pequeño, menor tamaño. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Sí, Lice. Perfecto. Sí, Muy bien. Vamos a, perdón, primero serían los aumentativos. Aquí vamos a los aumentativos. Primero los aumentativos y luego los despectivos. Los aumentativos, como su nombre lo dice y ustedes lo tienen ahí marcado todo en el texto, la verdad, son los que indican mayor tamaño. ¿Cuáles son? Ango, anga, aso, asa, on, ona, ote, ota, udo, uda. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, como aumentativos tenemos, yo digo, medallón. A la medalla, yo a la palabra medalla le coloco el sufijo on y le he puesto un aumentativo y digo medallón.
Entonces yo le muestro y le digo, mire, yo tengo aquí un medallón. Usted me dice, no, no lo veo, yo no lo aprecio así, yo lo aprecio como una medalla nomás. Usted ya está exagerando que es un medallón. ¿Por qué? Porque es un apreciativo. Yo lo aprecio como grande. Entonces le digo medallón. ¿Ah? Entonces, por eso pasa también los aumentativos a la categoría de los apreciativos, porque indican una apreciación. O yo digo casanga. El sufijo anga indica aumentativo para nosotros, como el inga indica diminutivo chiquitinga, entonces tenemos casinga, casanga, entonces inga diminutivo, anga es el aumentativo. Entonces, ahí tendríamos esa otra categoría de sufijos. Luego tenemos los despectivos. Los despectivos que son también los que van a indicar desprecio. Y nosotros tenemos, ¿cuáles son? Son aco, aca, acho, acha, ajo, aja, astro, astra, ejo, eja, eta, eta, sco, esca, uco, uca y ucho, ucha. Eso indican, en este caso, ¿no es verdad? Desprecio. Por ejemplo, yo digo casucha. Entonces, al utilizar el sufijo ucha, estoy connotando a esa palabra, apreciando de una forma despectiva. Entonces, estoy indicando como un desprecio. Entonces, para eso sirven, vuelvo a repetir, los sufijos apreciativos llamados despectivos. Por último, tenemos los superlativos. Dentro de los apreciativos tenemos los superlativos. ¿Cuáles son los superlativos? Son los que indican máximo grado. Máximo grado quiere decir más que eso no hay. Eso quiere decir en realidad. Los tenemos nosotros el sufijo ísimo, que aparece en un sinnúmero de palabras, y el sufijo érrimo, que también aparece en pocas palabras, pero sí aparece como un sufijo que indica máximo grado. Por ejemplo, con ísimo, cuando yo digo buenísimo, buenísimo significa más bueno que eso no hay, porque es el máximo grado. Hemos utilizado el sufijo ísimo, que indica máximo grado. Gordísimo, más gordo que eso no hay. Feísimo, más feo que eso no hay. Buenísimo, más bueno que eso no hay. Grandísimo, más grande que eso no hay, etcétera. Entonces, el sufijo ísimo se lo llama superlativo porque indica máximo grado. Más que eso no hay. Érrimo, que se usa en pocas palabras, por ejemplo, paupérrimo, quiere decir más pobre que eso no hay. Celebérrimo, más célebre que eso no hay. Entonces, se usa en muy pocas palabras érrimo, pero sí hay como un sufijo superlativo. Entonces, a todo eso se los llama sufijos apreciativos, a los diminutivos, a los aumentativos, a los despectivos y a los superlativos. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Bien. Vamos a los sufijos ahora llamados raíces. Es la otra categoría de sufijos. Los sufijos raíces. ¿Cuáles son los sufijos raíces? Los sufijos raíces son aquellos que, en este caso, no es verdad, forman nombres o sustantivos, pero han sido tomados del griego y del latín, o sea, de las lenguas madres, y se lo ha pasado al español de esa forma. Entonces, ellos son los que ayudan a formar las palabras compuestas, así como los sufijos significativos forman las palabras derivadas, los sufijos raíces forman las palabras compuestas. Por ejemplo, yo digo, a ver, caligrafía. Caligrafía. Entonces, fíjense, grafía, ahí está un sufijo de origen greco-latino, ¿no es verdad? Ayudando a formar una palabra compuesta, ¿no? Entonces, acá en el texto tenemos que grafía, sabemos que significa escritura, y tenemos todos los sufijos, cada uno con su significado. Obviamente que en casos muy raros no va a formar palabras compuestas, pero el grueso, todo, ayuda a formar palabras compuestas. Están todos ellos marcados en la página 35, no son muchos, pero están ahí. Vamos por último a los sufijos llamados flexivos. Los sufijos flexivos aparecen en los sustantivos
y en los adjetivos. ¿Para qué? Para indicar género y número de esas palabras. Entonces, para indicar género y número. Entonces, los flexivos aparecen en sustantivo y en adjetivo, en esa clase de palabras indicando género y número. Por ejemplo, si yo digo gato, podría haber dicho gatas, etc. Cuando digo gato, yo digo, esta palabra tiene un sufijo flexivo. ¿Por qué tiene un sufijo flexivo? Porque a través de la O yo sé que estoy hablando de género masculino y del número singular. Entonces, por lo tanto, aquí yo he hablado que el sufijo O es un sufijo flexivo que formó un sustantivo. Gato es un nombre sustantivo que tiene un sufijo flexivo porque la O está indicando género masculino y está indicando el número singular. Si yo hubiese dicho gatas, digo A es un sufijo flexivo que indica género femenino y la S es otro sufijo flexivo que indica número plural. Entonces, la palabra gatas tiene dos sufijos flexivos. Uno, A, indicador de género femenino, y S, indicador de plural. Entonces, los sufijos flexivos aparecen en sustantivos y en adjetivos para indicar género y número. Pero también aparecen los flexivos en los verbos. Sufijos flexivos de verbos. ¿Pero en qué clase de verbo aparecen los sufijos flexivos? Aparecen en los verbos que están conjugados. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra canté, a través de este sufijo flexivo del verbo que está conjugado, a través de esa E, yo descubro que esa E me está indicando que de quién es la que habló o quién habló aquí cuando dije canté. ¿A quién se refiere? ¿A qué persona se refiere? Primera, segunda, tercera persona, singular o plural. ¿A qué persona se refiere? A ver, ¿quién me contesta? Primera persona. Excelente. A través del sufijo E, yo sé que hablo de yo, primera persona de singular. Esa E es la que me ha dicho. Entonces yo digo primera persona de singular. Listo. A través de esa E, yo sé que he utilizado el verbo. ¿En qué tiempo está el verbo? Pasado. Tiempo pasado, que luego vamos a ver que se llama pretérito indefinido. Por el momento sabemos que es tiempo pasado, porque obviamente esa E me dice que es un tiempo pasado. O sea, su nombre de ese tiempo pasado, pretérito indefinido. Muy bien. Esa E me está diciendo también, canté, que está en un modo. Nosotros vamos a ver que los verbos tienen tres modos, subjuntivo, imperativo e indicativo. Me dice que el modo en el que está el verbo es el modo indicativo. Esa E me está diciendo en qué modo lo he utilizado el verbo, modo indicativo. Y por último, esa E, que es un sufijo flexivo, me dice el aspecto del verbo. El aspecto del verbo quiere decir si la acción duró o no duró. Y yo digo una acción no duradera. La acción no duró. Porque canté quiere decir empecé y terminé, que es diferente cuando si yo hubiese dicho, por ejemplo, cantaba. Aquí yo tengo un sufijo que me indica que la acción es duradera. Cantaba toda la vida, cantaba toda la noche, cantaba todo el día, cantaba todo el mes, cantaba todo el año. Entonces la acción es diferente. Entonces la acción aquí en ABA es una acción duradera. Entonces, por lo tanto, esas cuatro informaciones me da el sufijo flexivo del verbo cuando está conjugado. Me indica la persona
en la que yo lo he usado, por un lado, ¿verdad? A la persona a que me refiero, primera, segunda, tercera persona singular o plural. El tiempo en el que está el verbo presente, pasado o futuro con su nombre respectivo, que después vamos a ir fijándolo. Me dice el modo en que está el verbo, si es modo indicativo, subjuntivo o imperativo. Y la acción verbal, si la acción duró o no duró. Esas 4 informaciones me da el sufijo flexivo en el verbo cuando está conjugado. Muy bien. Con eso he explicado hoy día todo lo que son los sufijos. ¿Me dejo entender? ¿Alguna pregunta de repente? Entonces, para la próxima clase, ustedes van trabajando en el libro. Me van a hacer todo el numeral 1.1, que es de lo que hicimos en el primer tema, 1, 1, 2, la página 48 del libro. 1, 1, 1, el ejercicio 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. El numeral 3, que comienza con los sufijos, lo que expliqué ahora, ahí está en todo el numeral 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 9, 3, 10, 3, 11, 3, 12, 3, 13, 3, 14. Todo el numeral 1 y todo el numeral 2. Desde la página, tiene que estar para la próxima clase, desde la página 48 a la página 54, por favor. De la página 48 a la 54, que es todo lo que he ido explicando para la próxima clase. De todo modo, en la próxima clase voy a terminar el tema también. Me toca la última parte del mismo tema. ¿Alguna pregunta? Bien, si no hay pregunta, yo les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de Perdón, mucha licenciada, utilidad. una consulta. Diga. Sí, Diga, Gemma. pasa que yo no tengo todavía el libro y dijeron que iban a estarlo vendiendo en ¿Cómo? Ah, ya. Sí, me han dicho que ya se han terminado ¿Hola? todo en la universidad. Sí, sí, le estoy escuchando. Ya se han terminado todos los libros de los originales ya no hay. Entonces yo he autorizado, porque no hay ya para ninguna de las carreras, porque en varias carreras lo usan y en otras universidades también lo usan. En el 4.º piso de la carrera de la facultad, en el 4.º piso, donde funciona la carrera de comunicación, ahí lo están fotocopiando completo el libro. Ya yo he autorizado, porque tiene que haber una autorización de la universidad, porque es una impresión de la universidad. Entonces, la universidad, como ya no tiene, entonces yo autorizo de que lo puedan fotocopiar. Solamente en ese lugar. ¿Por qué? Porque hay una orden de que se tienen que respetar derechos de autor. O sea, no es que yo puedo ir a fotocopiarlo donde yo quiera, porque hay derechos de autor, ¿no? Y obviamente derechos de la institución como tal. Entonces, en el 4.º piso ya he autorizado, ahí puede ir en la misma facultad, en 4.º piso, donde está el libro de la licenciada Elizondo, le dice usted, y se lo van a fotocopiar ahí. ¿De acuerdo? En el 4.º piso de nuestro módulo, en la biblioteca. Sí, en el 4.º piso donde está la Facultad de Muchas gracias, Humanidades. licenciada. ¿Me Muchas dejo gracias. entender? No, no hay de qué. No hay de qué. Yo en este momento le voy a indicar a la fotocopia también. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Quedó claro? Entonces, para que tengan dudas, porque de eso se trata, van a hacer los ejercicios. Ahí es donde puede aparecer dudas. Entonces, cuando ustedes lo hacen, ya después resolvemos y yo voy aclarando todas las dudas. ¿De acuerdo? Yo les agradezco mucho su atención. Sin embargo, el día viernes voy a continuar así en internet. Creo que también es tan cómodo como en clases, es lo mismo, porque igual en la pizarra yo la uso de la misma forma para poder explicar cada tema. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Pasen buen día. Hasta luego. Hasta luego, licenciada. Hasta luego. Gracias. Gracias, licenciada. Hasta luego.